Entonces, vamos a ir definiendo lo que es en este caso el predicado. Predicado en este caso es el título de nuestra sesión número 17, ¿ok? Con el cual vamos a dar comienzo al segundo bimestre, ¿ok? Entonces, para entender qué es el predicado, podemos decir que el predicado es todo aquello que se dice del sujeto, es decir, precisa o completa el significado de la oración, ya que indica en este caso las características de su realización mediante, en este caso, complementos circunstanciales. A ver, si yo digo, por ejemplo, Juan corre por el parque, ¿ok? Entonces, en este sujeto, perdón, en esta oración, ya aquí, en este caso, ¿quién es el sujeto? Lo definimos ubicando primero al verbo, indicamos, ¿no? ¿Quién corre? Juan. Entonces, Juan es tu sujeto. Ya, entonces, para corroborar que lo que dice la definición es correcta, hacemos una evaluación. Dice que el predicado es todo aquello que se dice del sujeto, ¿ok? Entonces, precisa o completa el significado, ¿ok? Entonces, si decimos corre por la calle, ya es lo que entonces, ahí, por ejemplo, esta frase está diciendo lo que está haciendo el sujeto. Por lo tanto, esta frase es el predicado. Porque está cumpliendo la característica del predicado, ¿no? En este caso es hacer lo que o en tu caso decir lo que hace el sujeto. Y en este caso se complementa, o sea, la información se va a complementar con las unidades, en este caso, del predicado que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Pero en este caso, como vemos ahí podemos identificar el predicado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las clases de predicado? Tenemos el llamado predicado nominal, que presenta las siguientes características. Posee como núcleo a un verbo copulativo que sirve de nexo entre el sujeto y el complemento atributo. Presenta de manera obligatoria un complemento atributo, que puede ser sustantivo, adjetivo o construcciones afines. El atributo es el que le da, en este caso, el contenido total al verbo dentro de la oración. ¿A qué se refiere? No, profe. Mira, vamos a ver aquí. Juan está feliz, dice, ¿no? Ok. En este caso, aquí me están ya indicando que está es el núcleo, pero está, en este caso, es un verbo copulativo, porque en el verbo copulativo ya es aquel que me indica estado o que me expresa estado, ¿no? Entonces, ok, muy bien. En este caso es el núcleo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Quien está al costado en este caso del núcleo viene a ser aquí un complemento atributo, o sea, le está dando un significado a ese verbo, porque solito, si yo a ese verbo solito lo dejo, digo, Juan Luis está, ¿está qué? No tienen, o sea, ese verbo atributo ya pierde su significado, pierde su razón. Es muy bien de decir Juan corre. Hay un significado, se puede entender. Claro, falta la precisión de los complementos, pero ahí, por ejemplo, sí se entiende, pero si Juan está o Carla es, por ejemplo, en este caso, estos verbos atributos pierden significado. ¿Ya? Entonces, el predicado nominal, ¿ya? Es cuando tiene un verbo atributo, acá están los verbos copulativos, para que ustedes también lo tengan en cuenta, como por ejemplo ser, estar, permanecer, resultar, hacerse, volverse, poner, entre otros, ¿ok? Esos son verbos. ¿Por qué? Porque van a necesitar de un complemento necesariamente para tener un significado, ¿ok? El verbo o el predicado verbal es aquel que posee como núcleo a un verbo predicativo o no copulativo. Los verbos predicativos son aquellos que tienen significado por sí solos. En su estructura está integrada por los siguientes complementos.
Pueden tener objeto directo, objeto indirecto, complemento agente, complemento predicativo o complemento circunstancia. Que eso ya los iremos estudiando en las siguientes sesiones, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo quiero tenerme aquí. Si yo digo Juan escribió, ¿no? La oración completa es Juan escribió una carta, ¿ok? Esa es la oración completa. ¿Ya? Juan escribió una carta, ¿ok? Entonces, yo voy a borrar, en este caso, yo lo que voy a borrar los complementos de la oración, ¿ok? Digo, él escribió. Entonces, si yo digo él escribió, ¿ya? Tiene todavía significado. No es como el verbo atributo, o perdón, no es como el verbo copulativo que vimos anteriormente, que cuando yo le quité el complemento, ya no tenía, ya carecía de significado. Acá todavía mantiene un significado no tan preciso, pero significado al fin y al cabo. ¿Ok? Entonces, los verbos predicativos son todos aquellos que tienen que desarrollar acciones. Comer, beber, almorzar, cantar, saltar, temer, repartir, escribir, escuchar, amar, llorar, aplaudir, caminar, infinidades. ¿Ok? En cambio, los verbos atributos, como hemos visto, son pequeños, son cortos. Pero en este caso, los predicativos son en mayor cantidad y en este caso, mayor volumen. ¿Ok? Ahora, y por ejemplo, vamos a ver algo que después vamos a ir viendo que son los objetos directos y los objetos indirectos. ¿Ok? Pero eso lo vamos a revisar en este momento. ¿Ya? ¿Qué es un objeto directo? Es la palabra o conjunto de palabras que reciben la acción directa del verbo. El objeto directo puede ser formado por sustantivos o construcciones sustantivadas que acompañan al verbo transitivo. Se puede pronominalizar por, en este caso, la, las, lo, los, me, te, se, nos, os, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconoce un verbo, un objeto directo? Se reconoce con la pregunta ¿qué? Colocas el verbo y luego el sujeto. Aquí nos va a decir, Alejandra firmó un documento judicial. Entonces, mi paso es, ¿qué verbo firmó? Y escribo el sujeto, Alejandra. Entonces, ¿qué escribo? Un documento judicial. Ok, mi siguiente paso es pronominalizar, o sea, le agrego un pronombre pasivo. Lo firmó. Lo firmó. Entonces, ajá, entonces sí calza, sí se puede entender. Ok, entonces en este caso estamos hablando de que documento judicial viene a ser un objeto directo. Ok, se recibe la acción ya directa del sujeto. O sea, sujeto, verbo, acción. ¿Sobre quién recae la acción? Sobre él. Entonces, para que tú puedas, a ver, ojo aquí, para que ustedes puedan reconocer un objeto directo, primero que, luego el verbo y luego el sujeto, ¿ok? Y de esta manera van a poder en este caso encontrar el objeto directo. Hagamos el ejemplo con las oraciones que vimos anteriormente. Él escribió una carta para su madre. Ok, ok, muy bien. Entonces lo que voy a hacer yo, ya, en este caso, voy a usar, voy a escribir la pregunta, ya, digo, que para esto, ¿quién es el verbo en la oración? Él escribió una carta para su madre. ¿Quién sería el verbo? Sería, escribió. Entonces yo digo que escribo el verbo, escribió, y el sujeto que sería él. Sería, ¿qué escribió él? La respuesta sería una carta. Entonces, esa respuesta que va a ser el objeto directo.
¿Ok? Entonces, una carta recibe la acción directa, que en este caso sería escribir, ¿correcto? Por eso que se dice, en este caso, que este elemento viene a ser un objeto directo. Dime, el verbo es lo que hace, el verbo es la palabra que sintetiza todo lo que hace el sujeto, ¿ok? La acción que hace, mejor dicho, la acción. Porque en sí, todo lo que hace está más estructurado en un predicado. ¿Ya? Ahora, el objeto indirecto es una estructura sintáctica que recibe indirectamente la acción. O sea que la acción no se realiza directamente sobre él, sino que resulta ligado a la acción. El objeto indirecto puede beneficiarse o perjudicarse de la acción verbal y se puede pronominalizar con le, les, me, te, se, nos. La estructura sería para quién o para quiénes o quién o quiénes, verbo más objeto directo. Por ejemplo, si es que hay también, ¿ah? Pues no necesariamente, en este caso, en todas las oraciones va a haber objeto indirecto con objeto indirecto, ¿ya? Ellas compraron una torta a sus abuelitos. Ellas compraron una torta a sus abuelitos. Entonces, los pasos es, ¿a quiénes? Ok, eso sería empezamos con esa primera estructura. Compraron, verbo, una torta. Una torta es el objeto directo. Sus abuelitos. Respuesta, o en todo caso ahí sería más preciso, a sus abuelitos, ¿no? Yo le puedo colocar, puedo pronominalizar con, en este caso, con el pronombre les. Les compraron. Entonces, dedujo que en este caso, a sus abuelitos sería en este caso el objeto indirecto. ¿Ok?